quiero iniciar con una pregunta, o quiero lanzar una pregunta a todos los que estamos acá, a todos, incluyéndome a mí. Y la pregunta es sencilla, pero quiero que te la hagas en este momento. ¿Cómo sería tu vida si supieras que tienes todo lo que necesitas? Voy a repetirte la pregunta. ¿Cómo sería tu vida si supieras que tienes todo lo que necesitas? Si en medio nuestro, en este momento, hay algún matrimonio que esté pasando por algún desafío, ¿cómo sería la vida de ustedes como pareja, como matrimonio, tú como hombre, tú como mujer? Si supiera que ya tienes todo lo que necesitas para experimentar la plenitud del Padre en tu matrimonio. Si eres un joven que está enfrentando el desafío no solamente de la carrera universitaria, sino quizás de la carrera deportiva en la cual te encuentras, ¿cómo sería tu vida si supiera que tienes todo lo que necesitas? Momentos antes de empezar hoy, yo compartía con alguien tenemos el privilegio de tener algunos deportistas dentro de nuestra casa de fe, algunos jóvenes que están en este proceso de firma, algunos ya han sido firmados por equipos de grandes ligas, otros están en el proceso. Y la vida de ellos, muchas veces todo se centra en querer ser firmado, en lo que puede suceder en ellos si un equipo lo ve, la ansiedad de que cada día tienen que salir a entrenar con la posibilidad de que si entrenando se lesiona, todos sus sueños, todo su futuro, en el cual tienen cifrado sus esperanzas, puede colapsar. Pero ¿qué si tú eres un empresario o una empresaria? Y todo lo que tú necesitas para lograr lo que tú entiendes que es el éxito, ya tú lo tienes. Con esta pregunta, ¿cómo sería tu vida si supieras que tiene todo lo que necesitas? Yo quiero que me acompañes brevemente. Hechos capítulo 27. Quiero hoy compartir una historia. Mi estilo, mi forma de compartir la palabra, yo voy a estar entrando y saliendo en esta historia y vamos a, como le digo yo a las personas en nuestra casa, síganme y traten de atrapar lo que el Espíritu, ¿verdad?, quiere impartir en nuestras vidas. Hechos capítulo 27, verso 20, nos relata brevemente la historia o el episodio o uno de los tantos episodios donde Pablo, el apóstol Pablo, se vio desafiado en su vida. Y el verso 20 nos dice esto: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien sirvo, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Qué está sucediendo? Pablo, los que no conocen la historia, quiero poner un poco en contexto. Pablo, a causa del evangelio, a causa de su servicio al Señor, es tomado prisionero y querían juzgarle en ese momento, pero Pablo utilizó una carta, como dicen popularmente, debajo de la manga, y es que él tenía una doble ciudadanía. Lo que sabemos, ¿verdad? Pablo dice: no, espérense, no me pueden juzgar
de esta manera porque yo también soy ciudadano romano. Y Pablo apela entonces a que su juicio sea conocido en Roma. Algunos podríamos pensar que eso fue una sagacidad de Pablo para dilatar lo inevitable. Sin embargo, vamos a ver hoy que ciertamente aún esa aparente sagacidad de Pablo respondía a un propósito del Padre sobre su vida. Cuando van a salir del lugar donde estaban hacia Roma, tienen que hacerlo en una embarcación. Y Pablo percibe que una tormenta se avecinaba y que iba a ser algo bien difícil ellos poder llegar a su destino. Pablo le advierte a ellos el no salir. Ellos, porque Pablo era un prisionero, no le dan peso a su opinión. Y de todos modos zarpan en la embarcación con destino a Roma. En el camino se levanta una gran tormenta y aparentemente existía la posibilidad de que todo perdiese la vida en medio de las aguas. Pero en un momento oportuno, Pablo recibe una visitación angelical. Y Pablo lo describe de esta manera: el ángel del Señor se me ha aparecido y me ha dicho que yo llegaré a mi destino y que igualmente todos ustedes habrán de salvarse, aunque exista una pérdida material. Quiero poner un punto acá. Y quiero poner un punto aquí porque para entender lo que estaba sucediendo en Pablo y para entender la vida de Pablo, necesariamente tenemos que ir unos capítulos antes. Y es en Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 9 podemos ver el momento en que el Señor, hablando acerca de Saulo, ahora Pablo, establece cuál era el tipo de llamado que él tenía. Verso 15, verso 16. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. En pocas palabras, había un llamado de parte de Pablo de no solamente llevar el evangelio a los gentiles, sino también a lo del pueblo de Israel, razón por la cual cada vez que Pablo llegaba a un lugar donde había una sinagoga, Pablo prefería primeramente presentar el evangelio en medio del pueblo hebreo, el pueblo judío. Pero junto con su asignación estaba que Pablo tenía que llevar el mensaje ante autoridades, ante reyes. De manera que cuando Pablo es tomado prisionero, todavía Pablo no había tenido la oportunidad de presentar el evangelio ante las autoridades romanas, ante el César. Y en ese momento, en esa curva de la vida de Pablo, aparentemente una derrota, aparentemente una adversidad donde todo iba a terminar, Pablo lo vio como una oportunidad para que se cumpliese el propósito. Y ahí es que Pablo dice: pero este es el pasaje para yo llegar ante los reyes, ante la autoridad que el Padre me comisionó llegar. En pocas palabras, Pablo, en medio de la adversidad, tenía el discernimiento de poder comprender que aún los momentos difíciles, el propósito eterno lo utiliza para cumplimiento de lo que ya Dios ha establecido. Y eso me lleva a mí a entender algo. Eso me lleva a mí a entender eso, y es que en medio de cualquier proceso, agradable o no, solo necesito saber que Dios tiene un propósito para conmigo. Voy a repetir esto. En medio de cualquier propósito, en medio de cualquier proceso que yo me encuentre, agradable o no, solo me basta saber que Dios tiene un propósito para conmigo. Y si hay algo que yo quiero que te lleves hoy, es entender eso.
cualquier proceso en el cual te encuentres hoy. Sea un proceso desafiante, una adversidad, como dicen popularmente, todo un infierno se ha levantado en contra de tu familia, en contra de tu salud, en contra de tus finanzas. No importa lo que se esté levantando, o no importa que tú estés ahora mismo en un proceso de celebración donde tú dices, yo no había vivido un mejor momento como ese. Quiero que entiendas que, agradable o no, debe de bastarte el saber que Dios tiene un propósito contigo. Y esto por dos razones sencillas. Una de ellas, cuando el propósito del Señor gobierna tus pasos y el proceso es adverso, tu cuerpo te lo está diciendo, la atmósfera en tu hogar te lo está revelando, de que las cosas no están bien. El tú saber que Dios tiene un propósito, que Dios ha hablado a tu vida. Porque quiero que entendamos eso. En medio del naufragio, o en medio del aparente naufragio, habían dos cosas que gobernaban la vida de Pablo. Pablo sabía que tenía un llamado de parte del Señor, Hechos 9. Y Pablo sabía por la visitación angelical de que tenía la certeza de que no solamente iba a llegar a tierra firme, sino que los que estaban con él también iban a sobrevivir. Esto le era suficiente a Pablo para no tratar de lanzarse a destiempo de la embarcación. Es más, le cuento algo, y no lo vamos a leer por un asunto de tiempo, pero los versos subsiguientes nos dice a nosotros que en un momento determinado, las personas que estaban en la embarcación pensaron matar a los demás prisioneros para aligerar las cargas, y ellos pretender salvarse. Y es en ese momento donde uno de ellos, que quería salvar a Pablo, dice, no, vamos a escucharlo a él. Era estresante el momento, como quizás es estresante el momento que tú puedes estar viviendo. Yo no sé si todos o una gran parte de ustedes han estado ahí. Yo he estado ahí. Yo he estado en tormenta donde aparentemente no hay forma alguna de llegar a tierra firme. Pero el saber que el propósito de Dios está sobre mí evita que yo tire la toalla, evita que yo autosabotee lo que Dios quiere hacer. Y es algo que tú y yo tenemos que comprender hoy. Tú tienes un propósito de parte del Señor. No tire la toalla. Los versos dicen que no podían ver el sol, las estrellas no salían, no había aparente esperanza sobre ellos. Pero había una palabra que gobernaba el espíritu de Pablo, y era el saber que había un propósito eterno sobre él, y que ese propósito había de cumplirse. Ahora, ese es un lado, pero por otro lado podemos ver eso. Decíamos procesos favorables o no, porque hay procesos también que son favorables. Y en medio del proceso favorable también podemos sabotear, autosabotear nuestras propias vidas. Y es porque no todo el mundo sabe manejar el éxito. Hay una frase que yo he acuñado, y es que el éxito no bien manejado se convierte en un instrumento para guiarnos al fracaso. Voy a repetirte esto. El éxito no bien manejado se convierte en un instrumento para conducirnos al fracaso. Como lo dije al principio, he tenido la bendición y la oportunidad de trabajar con jóvenes que están ligados al deporte. Y uno de los grandes desafíos de las academias acá de béisbol es esa. No solamente que de cada 100, 3 llegan. No, el tema es que cuando esos 3 lo firman, ellos no autosaboteen su carrera,
que cuando le llega ese dinero, como dicen popularmente, no se aloquen, ¿verdad? Y comiencen a hacer desastres, comprar vehículos de alto cilindraje, y que todo lo que ellos pensaban lograr colapse porque no supieron manejar el éxito. Y podemos pensar, son esos jóvenes, ¿verdad? Inexpertos. Pero que si te digo que muchos de nosotros, quizás no seamos tan jóvenes, pero igualmente el éxito, el bienestar, muchas veces una respuesta de parte misma del Señor a nuestras vidas, algo que hemos estado esperando de parte del Señor, una vez se manifiesta, cambiamos al dador de la bendición, a la fuente de la bendición, por la bendición misma. Y nos convertimos entonces en los autores de nuestro propio fracaso. Y todo porque ignoramos que detrás de esa bendición o detrás de ese desafío hay un propósito que debe de gobernar nuestras vidas. Quiero preguntar nuevamente, ¿cómo sería tu vida si supieras que tienes todo lo que necesitas? Pablo solamente necesitaba algo. Pablo solamente necesitaba saber que había un propósito del Padre sobre él y que ese propósito no había cambiado. Le era suficiente para no quejarse en medio de la embarcación. Le era suficiente para no lanzarse a destiempo. Le era suficiente a él saber que el Padre tenía un propósito para con él. Claro, cuando leemos el texto vemos que Pablo tenía alguna vena de dominicano, ¿verdad? Porque en un momento Pablo le dice a ellos, miren, ¿saben qué? El ángel del Señor se me apareció, vamos a sobrevivir todo, no va a haber pérdida humana. Sí, algunos materiales, pero ¿ustedes saben qué? Y ahí metió un anuncio. Le hubiese sido mejor a ustedes si me hubiesen escuchado cuando yo le advertí que no subiesen a la embarcación. Óigame, es como que dirían por ahí, si Pablo no lo dice, se envenena. El tipo tenía que decirlo. Pero el punto acá es, ¿cómo sería tu vida si al igual que Pablo tuvieras todo lo que necesitas? Porque si realmente crees, le crees a Dios, tú verás cómo Él encausa, cómo Dios encausa tu vida a pesar de las adversidades o pérdidas que has sufrido o pueda estar sufriendo en ese momento. Voy a repetir esto. Si tú le crees a Dios, si le crees a Dios, tú verás cómo Él puede encauzar, cómo Él encausa las adversidades que tú has sufrido o pueda estar sufriendo en estos momentos. Lo que aparentaba ser una derrota en Pablo, cuando es tomado cautivo, cuando es tomado prisionero, se convirtió en el pasaje para él llegar hasta Roma y poder exponer el evangelio ante las autoridades. Es curioso, pero son de las curvas que la vida nos presenta, que a veces no estamos preparados para ella, pero la vida nos presenta esas curvas. Pero el solo tú saber que Dios está no solamente contigo, que Dios está en ti y que Él se encarga de aún aquello que ha provocado lágrimas, aquello que ha provocado un momento casi de tu colapsar. Dios lo va a tomar y lo va a tornar para tu bien. Es más que suficiente. Pablo lo dice de esa manera.
Pablo habla en Romanos capítulo 8, verso 28, un verso bien conocido por todos nosotros. Pablo habla de cómo aquellos que aman, aquellos que le creen al Señor, aquellos que viven conforme a Él, a su propósito, todas las cosas operan conjuntamente para bien. Es como un rompecabezas. Es como un rompecabezas. Yo ahora mismo te doy la pieza de un rompecabezas y tú no lo vas a comprender. Pero cuando tú tienes una imagen de la portada, ¿verdad? Yo me imagino que todos en algún momento han tenido un encuentro con un rompecabezas. Y algunos quizás han tenido ese encuentro que lo han abandonado porque no lo han podido llenar. O al menos yo, ¿verdad? Me ha pasado eso a mí. Pero nadie toma el rompecabezas, abre, bota la portada y comienza a armar piezas. No, tú dejas la portada de la caja como referencia y comienzas a armar las piezas. Y hay piezas que no van a tener sentido. Hay unas piezas que tienen como un color solamente, pero no tienen una forma, no tienen una figura donde tú puedas armarla, no puedas conectarla. Entonces tú tienes que ir a la portada de la caja. Y la portada de la caja te va a dar referencia de que esa pieza que aparentemente no tiene sentido alguno, que tú puedes pensar que sobró, viendo la referencia tú dices, no, pero espérate, esta pieza encaja en este lugar. Hay una referencia. Yo quiero decirte hoy que hay una referencia para tu vida y para mi vida, y es el propósito eterno. Y cuando tú y yo le creemos al Señor, vamos a entender que estas piezas que aparentemente no tienen sentido, estas piezas que aparentemente solamente aparecieron en nuestras vidas para producir dolor, para producir aflicción, estas piezas que solamente vino al escenario solamente para recordarnos que somos incapaces de, por nuestras propias fuerzas, de lograr algo, nos vamos a dar cuenta que ciertamente van alineados a un propósito que al final nos va a llevar a celebrar al Señor. Y es ahí donde Pablo pudo sacar esa doble nacionalidad, ¿verdad? Es ahí donde Pablo puede manejar la situación como él pudo manejarla. Y si hay algo que yo quiero que entendamos hoy también, es que lamentarnos por lo que pudo haber sido solamente es un pensamiento estéril para nuestras vidas. Quizás alguien aquí está sentado y se lamenta por lo que pudo haber sido. Yo quiero invitarte que le creas a tu Dios. Yo quiero invitarte hoy que cuando tú le crees al Señor, aunque todo un infierno se levante, el propósito del Padre se cumplirá sobre tu vida. Y no lamentarte por lo que pudo haber sido. No lamentarte por lo que ayer no lograste. Ciertamente debes de aprender de tus errores, pero no le queda bien a los hijos tomar un rincón y tomar el papel de víctima. No está bien. No está bien. Hay momentos, todo tiene su tiempo. Eclesiastés habla de esta manera: hay momentos de reír y hay momentos de llorar. Pero no creo que el papel de víctima nos quede bien a nosotros cuando entendemos que el Padre tiene un propósito eterno sobre nuestras vidas que habrá de prevalecer ante toda circunstancia que podamos enfrentar en cualquier momento. Está bien que en un momento se pueda llorar, pero una vez tenemos que levantarnos y avanzar. De alguna forma me llega ahora la imagen. Me llega la imagen de David. David, cuando su hijo estaba enfermo de muerte, la Escritura registra de cómo David ayunaba, de cómo David estaba clamando al Padre por la salud de su hijo, por la sanidad de su hijo. Y una vez el niño muere,
David entonces se lava el rostro y manda a buscar alimento, algo que no pudieron comprender los que estaban a su alrededor, y le preguntaron, pero ¿cómo es posible? Mientras el niño estaba enfermo, tú no quisiste cuidarte de ti mismo, no quisiste alimentarte. Ahora que el niño ha fallecido, tú te levantas y tú te alimentas. ¿Cómo esto es posible? Y aunque la palabra no lo registra, yo me imagino que lo que estaba gobernando en la vida de David, en el espíritu de David, era que ciertamente había un dolor emocional en él, pero el dolor emocional no podía gobernar su destino espiritual, su propósito por el cual el Padre lo había establecido donde estaba. Yo no estoy hablando de que las emociones no sean reales. Yo estoy hablando que las emociones nunca deben de gobernar las decisiones que tomes en tu vida. Tus decisiones, mis decisiones, nuestras acciones tienen que ser gobernadas por el propósito que el Padre ha establecido. Y yo sé que esto suena un poco impersonal. Algunos dirán, pero ¿cómo es posible? Entonces somos como unas máquinas, somos como unos robots, ¿verdad? Entonces yo no voy a sentir. Yo no estoy diciendo que no sientas. Yo estoy diciendo que va a llegar un momento en que tú y yo vamos a ser uno con el Padre de forma tal que aún nuestras emociones estarán completamente alineadas a las emociones que el Señor ha establecido o ha dictado para que caminemos en ella. Pablo, volviendo nuevamente al pasaje, dice acá la escritura que Pablo estaba firmado en esta palabra que le había dado el ángel, en esa promesa que Dios le había dado a través del ángel. Y en medio del naufragio comienzan entonces a tirar hacia el agua algunas de las cosas que pesaban dentro de la embarcación. Finalmente vemos en la historia de que la embarcación se perdió totalmente y tuvieron que llegar a nado hasta la orilla, que ya estaban cerca a una isla próxima. Cuando están en la isla, dice que ellos, los aldeanos, los nativos, juntamente con ellos, encienden una hoguera para que ellos puedan calentarse. Y en medio del calor que produce el fuego, una serpiente sale en la dirección hacia Pablo, muerde a Pablo. Y automáticamente lo que viene en la mente de los aldeanos o de los nativos es esta: este hombre se ve que es un homicida, era un prisionero y ahora se salva del naufragio y ahora viene una serpiente, lo muerde para que el tipo se muera. Definitivamente la muerte lo está persiguiendo, no hay forma alguna que se salve de esta. Y me gusta la figura que utiliza el escritor de Hechos, que es Lucas. Dice que Pablo se sacudió y la serpiente cayó nuevamente al fuego. Y siguió como si nada, como dirían por ahí, chilling, ¿verdad? Como que no era con él. Y ellos se quedaron. De decir que Pablo quizás era un homicida, ahora están diciendo que quizás Pablo es un Dios. Porque ve que pudo sobrevivir también al ataque de la serpiente. Y esto nos dice algo a nosotros. Puede venir una tempestad a tu vida, llámese como se llame la tempestad. Puede venir el ataque de una serpiente a tu vida, llámese como se llame la serpiente. Pero aún así, el propósito prevalecerá sobre tu vida y sobre tu familia. Sobre tu vida y sobre tu familia. Había una palabra que estaba gobernando en Pablo. Era una promesa. Y si en esta parte yo te digo que hoy tenemos una promesa, tenemos una inspiración de parte del Señor con una base mayor y más segura que una visitación angelical,
que una visión o que un sueño. Porque fíjate eso, lo que mantuvo a Pablo firme no solamente fue su llamado, sino la visitación angelical. Y esa visitación angelical le fue más que suficiente para él entender que iba a sobrevivir a la tormenta o a la tempestad y que iba a llegar a su destino. Hoy tú y yo tenemos una promesa, tenemos una palabra que nos inspira, que nos mantiene firmes, que tiene un mayor peso que lo que puede representar una visita angelical, lo que puede representar un sueño, lo que puede representar una visión. El apóstol Pedro lo dice de esta manera. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, del verso 2, o mejor dicho, del verso 3 al 20. Pedro presenta todo un escenario, hablando de que tú y yo somos partícipes de la naturaleza divina. Y que hay una verdad presente que gobierna nuestras vidas. Y que tenemos una palabra profética. Una palabra profética que es más segura, que es inconmovible. Y es la palabra revelada por el Padre a nuestras vidas. Yo creo que Dios tiene múltiples maneras de hablarnos. Creo en la multiforme gracia de nuestro Padre. Creo que Dios puede hablarnos en un momento determinado, ciertamente a través de un sueño, de una visión, una palabra profética, el ministerio profético. Creemos en los 5, ¿verdad? Oficios u oficinas ministeriales descritas en el libro de Efesios para edificación del cuerpo. Creemos en esto. Pero si hay algo que es más seguro, que es lo que gobierna mi vida, es la palabra que nos ha sido revelada. Y esa palabra que nos ha sido revelada es la que nos dice a nosotros quiénes somos, en quién estamos, en quién nos movemos. Es por medio de esta palabra que el apóstol Pedro nos dice o nos revela de cómo somos partícipes de esa naturaleza divina. Es precisamente esta palabra la que nos dice a nosotros que tenemos una nueva identidad. Vuelvo y te hago la pregunta: ¿cómo sería tu vida si supieras que tienes todo lo que necesitas? Porque te voy a dar no una respuesta, te voy a dar una indicación. Vuelve nuevamente y conoce lo que Dios hizo y lo que su Espíritu está haciendo en y a través de ti. Pablo nos habla en Romanos 8 de cómo, versículo 15 al 17, de cómo adquirimos una nueva identidad. Romanos capítulo 8, verso 15 al 17, nos dice de esta manera: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De que somos hijos de Dios. Y por medio de esa nueva identidad que adquirimos como hijos de Dios, te puedo decir hoy que todo cuanto necesitas ya lo tienes. Todo cuanto necesitas ya lo tienes. Y es porque si somos hijos, esto nos permite a nosotros tener una comunión con Dios como Padre.
Pablo lo dice de esa manera, ¿verdad? Dice que no tenemos un espíritu de esclavitud, sino que por medio de esta identidad tenemos el acceso, tenemos el permiso de acercarnos a Dios como Padre, pero no solamente como Padre. Utiliza una palabra, Abba Padre, que implica un nivel de intimidad, un nivel de proximidad, de comunión con el Padre, que solamente los hijos lo pueden no solamente comprender, sino que lo pueden disfrutar. Y no estoy como un rompecabezas ahora tomando piezas de diferentes lugares, pero igualmente me vi, así como me llegó la imagen de David, me llega la imagen ahora mismo de estos dos hijos, que Jesús trajo una enseñanza para revelar el corazón del Padre cuando nos trae la parábola del hijo pródigo. ¿Recuerdan esa parábola, esa imagen? Es interesante porque ninguno de los dos hijos operaron en la identidad de hijos. Uno de ellos quiso disfrutar plenitud de vida, pidió una parte de su herencia para disfrutar vida, y cuando tocó fondo y quiso volver, incluso no quiso volver solamente y reconciliarse con su padre, sino que se conformaba con vivir una vida por debajo aún de los obreros de su padre, porque no tenía una comprensión de su identidad de hijo. Pero tenemos al otro hijo, que era un servidor, que era un obrero, que trabajaba fervientemente en casa de su padre, pero cuando ve la celebración que el padre hace por la reconciliación del hijo que se había ido, entonces le reclama al padre de por qué razón el padre nunca le dio esos privilegios que ahora le estaba dando al hijo que había regresado. Y el padre le dice: pero si todo esto es suyo y tú siempre estuviste conmigo y tú siempre pudiste haberlo disfrutado. Nos damos cuenta que ninguno de los dos hijos, aunque eran hijos, aunque tenían acceso a las cosas del padre, ninguno de los dos pudieron disfrutar de la paternidad, porque no había una comprensión. Pero hoy el Espíritu nos trae a nosotros a memoria todo lo que implica la nueva identidad que tenemos ante el Padre como hijos. Y por eso la pregunta que hicimos inicialmente: ¿cómo sería tu vida si supiera que tienes todo lo que necesitas? No solamente tienes acceso a una comunión con el Padre, no solamente tienes acceso para acercarte a Él en todo momento, clamar a Él en todo momento, hacer uso de cada una de las promesas que Él ha establecido, no solamente de cuidado, de protección, de provisión, sino también de dirección, traer claridad a tu pensamiento para las decisiones importantes, trascendentes que tienes que hacer en cualquier área de tu vida. Eres hijo, eres hija. Pablo solamente necesitó una palabra angelical. Hoy hay algo más que una palabra angelical sobre ti. Hay una identidad que se ha establecido en tu vida, y es la identidad de hijo, es la identidad de hija. Ese mismo pasaje de Romanos capítulo 8, los versos siguientes, habla de que no solamente somos hijos, sino que también somos herederos. Herederos, dice que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Y este tema de herencia, muchas veces, a veces no podemos entender todo lo que implica la herencia, y esa es la razón por la cual el mismo Pablo, en otra de sus cartas, en la carta a los Efesios, él dice: yo estoy doblando mis rodillas, yo oro continuamente para que los ojos del entendimiento de ustedes puedan ser alumbrados y puedan comprender la herencia a la cual han sido llamados. Porque muchos podemos tener una gran herencia, pero si no comprendemos la dimensión de esa herencia, podemos todavía estar como pordioseros, podemos estar como mendigos, cuando tenemos acceso a todos los recursos que el Padre nos ha entregado como hijos. Y no estoy hablando solamente de cosas materiales, estoy hablando de recursos espirituales, estoy hablando de una autoridad espiritual que como hijos se nos ha entregado.
Creo que tiene sentido entonces la pregunta: ¿cómo sería tu vida ahora sabiendo que tienes todo lo que necesitas? Tienes comunión con el Padre, tienes la herencia del Padre y tienes la autoridad del Padre. Y algunos estarán pensando: ¿cómo yo tengo la autoridad del Padre? ¿Recuerdan el episodio aquel de Jesús caminando con los discípulos? Se le acercan unas personas de una comunidad y le dicen al Señor: mira, hay una persona que ha hecho obras para nosotros, es un centurión, él tiene un siervo que está enfermo, queremos que tú vayas a su casa, lo visites, ore por su siervo para que sea sanado. Jesús va en dirección, pero cuando el centurión entiende que Jesús va para su casa, él, no considerándose digno de que Jesús entre a su casa, él envía una comitiva, una segunda comitiva, para decirle a Jesús: no, tú no tienes que entrar. Tú no tienes que entrar, solamente tú das la palabra y sé que mi siervo va a sanar. Y yo sé cómo funcionan las cosas, porque yo soy un hombre bajo autoridad y en autoridad. Y eso me permite a mí dar órdenes, y esas órdenes se hacen, se obedecen. Así que solamente di la palabra. Y la razón por la cual le digo eso a ustedes es que en la medida que tú y yo operamos bajo el señorío de Cristo, entonces vamos a poder operar en la autoridad que Cristo ha establecido en nosotros como hijos que somos del Dios viviente. Cuando tú y yo reconocemos la autoridad que tenemos, yo no estoy hablando de una autoridad para hacer y deshacer. Yo no estoy hablando de una autoridad para que caminemos con una jactancia y una vida de presunción. Yo estoy hablando de una autoridad donde podamos reconocer que en el nombre de Jesús todas las cosas han de sujetarse al propósito que el Padre ha establecido. Y podemos pararnos, podemos avanzar, porque hay una autoridad como hijos. De manera que esta nueva identidad nos da cercanía con el Padre, nos da a nosotros la herencia o recursos, acceso a los recursos del reino de los cielos, pero nos da autoridad. Pablo, cuando leemos ya el capítulo 28, nos dice que Pablo, después que pasó eso, miren, les invito a ustedes, los que no lo han leído, leerlo o volverlo a leer, porque dice que Pablo se quedó en esa isla unos cuantos días más, semanas. Y durante su estadía, personas fueron sanadas, vidas fueron impactadas. Es como que de alguna manera no solamente Dios lo iba a llevar a Roma, sino que en cada estación o en cada pausa que hiciera en el viaje, se iba a manifestar la presencia del Señor. Y Pablo lo sabía eso. Colosenses, y quiero ir concluyendo con ese pasaje. Colosenses capítulo 2. Nos dice acá la Escritura, hablando de ti y de mí, de cómo estamos en Cristo Jesús. Versículo 9, Colosenses 2, 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Si conectamos la pregunta inicial, ¿cómo sería tu vida si supieras que tiene todas tus necesidades cubiertas, verdad? Suplidas. Y vemos este pasaje al final. Podemos llegar a la conclusión
que tú y yo estamos completos en Él. Completos en Él. Completos en Él. Tú estás completo en Él. Tú estás completa en Él. Estar completo en Él no te va a exonerar ciertas cosas en la vida, ciertas aflicciones que pueden venir. Por estar completo en Él o completa en Él, te da la garantía que de todas ellas el Señor te va a librar, te va a dar la victoria. Es estar completo, esta conciencia de estar completo en Él te permite disfrutar lo poco o administrar y disfrutar lo mucho. Completos en Él. Estás completo en Él. ¿Cómo sería tu vida? Yo particularmente, y a veces Mari y yo conversando, soñamos. Nos gusta soñar, ¿verdad? Como pareja. Y a veces decimos, wow, mi amor, si tal cosa se diera, tú te imaginas esto, y hacemos planes si tal o cual cosa la tuviéramos, si tal cual cosa la alcanzáramos. Y soñamos despiertos. Y nos imaginamos cómo sería la vida nuestra si tal o cual cosa la tuviéramos en las manos. La pregunta es, ¿cómo será tu vida a partir de este momento? Al saber que tú estás completo, que estás completa en Él. Saber que aún en medio de los desafíos, en medio de un naufragio como Pablo, tú puedes mantenerte firme, no lanzar la toalla, porque sabes hoy que hay un propósito de Dios sobre tu vida y que ese propósito no será abortado, que ese propósito no será eliminado por nada ni por nadie, porque Él mismo se hace garante del cumplimiento de su propósito. No voy a hacer esta pregunta, no voy a lanzar la pregunta, o mejor dicho, voy solamente a comentar esto y no voy a lanzar la pregunta acá. Días atrás yo hice esta pregunta en nuestra casa. Pregunté que cuántas personas de los que estaban presentes tenían algún tipo de tatuaje en su cuerpo. Y algunos levantaron las manos. Yo le dije a ellos, en principio nadie le cuento esto, nadie levantó la mano. Y cuando yo les dije, miren, pueden, no es para acusar ni nada, es un ejemplo. Entonces como, y unos cuantos levantaron la mano, ¿verdad? Y yo les dije a ellos, ¿sabe? Tú voluntariamente tomaste la decisión de, por una razón u otra, hacerte ese pequeño tatuaje o ese tatuaje en cualquier área de tu cuerpo. Y ahora tu cuerpo está marcado. Y yo le dije a ellos, y quiero compartir esto ahora con ustedes, guardando el abismo que existe entre uno y otro de este ejemplo, hubo una decisión que tomamos. Y si tú no la has tomado, puedes tomar también hoy. Hubo una decisión que cuando fue tomada, vino un sello, no un tatuaje, vino un sello sobre tu espíritu, sobre tu vida. Que a partir de ese momento, cielos y tierra, infierno y cualquier poder angelical que se levante, tiene que reconocer que eres hijo, que eres hija del Dios viviente. Pablo lo dice de esa manera, dice que hemos sido sellados. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios, que es la garantía, son las arras, son las garantías para la recepción
de nuestra herencia eterna. Yo quiero invitarte a que recuerde cada momento. Si tomaste la decisión en un momento determinado de tu vida, quiero que recuerde este sello que hay en ti. El sello del Espíritu, que te hace recordar y te testifica de que eres hijo, que eres hija, que estás completo en Él y que ya no tienes que pensar en tu vida si tuviera lo que necesita, porque ya lo tienes. Estás completo, estás completa en Él. Y si hoy aún te estás debatiendo y estás visitándonos por primera, por segunda, tercera vez, no sé cuántas veces, pero aún no has tomado esa decisión de una forma real, definitiva, de entregar tu vida al Señor, de rendirte a Él, yo quiero invitarte a que lo hagas. A que lo hagas. Y va a experimentar esa plenitud del Padre y la comprensión de su propósito para tu vida. Y si alguien acá ha estado, pero hoy por alguna razón se siente como cualquiera de estos dos hijos que mencionamos como ejemplo, el Padre está anhelando tu retorno. No físico, porque quizás físicamente nunca te has apartado de Él, pero tú sabes a qué me refiero. Hoy es el día también para decirle: aquí estoy. Hay un llamado hoy a los unos y hay un llamado a los otros.